queridos hermanos y hermanas en Cristo. Me imagino que son pocos de nosotros que sabemos caminar la cuerda floja. ¿Alguno lo ha hecho? No sí. Me parece que no sería tan difícil si no hubiese el peligro de caer, ¿verdad? Si está sobre el piso, lindo, pero cuando está suspendido tan alto, ahí ya se complica más. Según me dicen, no según mi experiencia, según me dicen los que caminan la cuerda floja, el secreto está en fijar la mirada en un punto fijo más allá del final de la cuerda. Y si mantiene la vista, la concentración en este punto fijo, ya no se va a caer. Bueno, nosotros tenemos algo semejante en nuestra vida cristiana y algo parecido a un relato bíblico también, de que no había cuerda floja, pero Pedro se puso a caminar sobre el agua, ¿te acuerdas? Y tenía la mirada puesta fijamente en Jesús, y mientras se fijaba en Cristo no se hundía, pero cuando él empezó a ver el agua y las olas y el viento, entonces hundió en el peligro. Nuestra vida como cristianos es como caminar la cuerda floja, o como caminar sobre el agua. Se nos presentan muchos peligros de caer, pero si miramos a Jesús y estemos fijos en Él, podemos superar los peligros y continuar. Hoy lo que quiero hacer es destacar varios peligros de la vida cristiana que son señalados en nuestra lectura de Hebreos capítulo 2. Y en cada uno de estos peligros buscaremos la manera de fijar nuestra mirada en Cristo para poder superar el peligro. Porque Jesús siempre está cerca a cada uno de nosotros. Y cuando se nos presentan los peligros, simplemente lo que debemos hacer es mirar a este punto fijo. Hay que ver a Cristo. Como dice en el verso 9 de Hebreos 2, lo que sí vemos es Jesús. Lo que sí vemos es Jesús. Bueno, también según lo que me dicen, la cuerda floja, caminar la cuerda floja es más difícil aún cuando el que camine está cargando con un peso. Entonces, si tiene un peso encima, además de su cuerpo, su peso corporal, se le complica más. Entonces, así igualmente nuestro primer peligro, nuestro caminar con Cristo, es cuando el cristiano está sobrecargado con el peso de sus pecados. Y esto sucede con frecuencia. Los nuevos cristianos dirían, yo soy demasiado pecador. Es que uno está muy pendiente de su vida y diría, Dios perdona a los que son más santitos o los que han pecado menos o los que más aman a Dios, pero Dios no puede perdonarme a mí. Y los cristianos que ya tienen tiempo en la iglesia también tienen esa carga de pecado, porque dice, mire, ya tengo no sé tanto tiempo y no he podido enmendar mi vida. Sigo repitiendo las mismas cosas siempre, mi vida no mejora, sigo haciendo lo mismo una y otra vez. Entonces ya Dios debe estar fastidiado. Y ya me dio una chance, no pude, entonces ya perdí la oportunidad. Y sentimos, tanto los que tienen poco tiempo caminando con Cristo como los que tenemos mucho tiempo, sentimos agobiados por el peso del pecado que cargamos. Y quizás sentimos a la vez aterrorizados por el miedo del justo castigo de Dios. Ya el peligro se nos ha presentado. Cuidado de no caerse. Tambaleamos en este caminar con Cristo. Pero en eso vemos a Jesús. Veamos a Jesús y veremos entonces el amor de Dios. Como dice en el verso 9 de nuestra lectura, dice que Dios, al final del verso 9, Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. ¿Para el bien de quiénes?
para el bien de todos, ¿verdad? Dios tiene y ama a todos, no solamente a los bonitos, no solamente a los santitos, no solamente a los semiperfectos. Dios ama a los que han pecado mucho y no pueden perdonarse a sí mismos. Y Dios ama también a los que han hecho el mismo pecado muchas veces. No importa, porque Cristo murió por todos, tanto por ti como por mí. Veamos a Jesús y veremos el corazón amoroso y evangelístico de Dios. Como dice en el verso 10, porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. A fin de llevar muchos hijos a la gloria. Dios quiere llevar todos a la gloria. Él quiere perdonar a todos, tanto los que han pecado mucho como los que han cometido el mismo error muchas veces. Cuando estamos bajo este peso de la conciencia que no nos deja tranquilos, veamos a Jesús y veremos su sacrificio. El verso 17. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo. El sumo sacerdote era para expiar o perdonar los pecados del pueblo. Jesús es para nosotros. Se sacrificó a sí mismo, murió para obtener nuestro perdón. No nuestro en un sentido general, pero nuestro en el sentido específico. Tu perdón, mi perdón. El perdón tuyo ya está comprado. El precio ya está pago. Es como si alguien pidiera algo lindo para tu casa, o vamos a imaginar más grande, un auto del concesionario para tu uso personal. Y fuera allá y lo pide y paga y lo deja ahí todo comprado, pagado, ya tiene la boleta, la factura, solamente tiene que ir y buscar el auto. Y no vas porque tú crees que no lo mereces. Es que es una desperdicio no recibir lo que Dios ya pagó el precio, porque Él pagó el precio por tu perdón. No hay motivo para no recibir el perdón de Dios en Cristo. Entonces, cuando miramos a nuestros pecados, nos desmayamos bajo el peso. Pero cuando fijemos la mirada en Jesús, se nos quita este peso y podemos seguir adelante. Bueno, ya superamos el peligro de ser sobrecargados con nuestros errores, con nuestro pasado. Y en esto se nos presenta otro peligro, el peligro de sentirnos alejados de Dios. Puede haber mucho motivo para sentirse alejado de Dios, que Dios no está presente. Sabemos ya que tenemos el perdón, pero definitivamente la memoria de nuestros errores del pasado nos da pena y sentimos avergonzados. A veces incluso yo no siento digno de llevar el nombre de Cristo. Vivo como todos, memorias, ¿verdad? Y uno tiene remordimiento. Entonces como que nos hace sentir que Dios está lejos. O también a veces, y quizás para algunos es un hábito, mal hábito, de ser flojo en las disciplinas espirituales, personales, de orar diariamente, de leer la Biblia con regularidad, de asistir al servicio dominical, de estudiar la palabra de Dios con otro cristiano. Cuando nos ponemos flojos en estas disciplinas, también como que sentimos más alejados de Dios. O quizás en la semana no diste un buen testimonio de tu fe. O un testimonio verbal que alguien pregunta por qué vas a la iglesia y no pudiste responder. O quizás un testimonio de acciones cuando te portaste de una manera que no es digna de Cristo. Todo esto puede hacernos sentir alejados de Dios y ahí en el caminar tambaleamos. Pero hay un punto fijo. Veamos a Jesús.
Compartimos con Cristo un mismo Padre. Es importante saber quién es nuestra familia. Dice el verso 11, porque el mismo origen tiene el que santifica y los que son santificados. El mismo origen. Por eso no se avergüence de llamarnos hermanos. Dios no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Ya, como hermanos de una misma familia. Somos hermanos con Jesús. A veces quizás nos avergonzamos de Él, pero Él nunca se avergüenza de nosotros. Porque somos parte de su familia, somos sus hermanos. Como una buena familia terrenal nunca rechaza a los suyos, Dios nunca rechaza a los que han sido recibidos en su familia por medio de la fe. Ya que tú eres parte de la familia de Dios, Dios no te rechaza. Somos familia de Dios. Y cuando nos alejamos, el deseo de Dios nuestro Padre es reconciliarnos, recibirnos nuevamente. Quizás sentimos que Dios está lejos, pero de verdad no está lejos, porque Él es nuestro Padre y Cristo nuestro hermano. Ya que estamos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, por ver a Jesús, por verle a Él, fijar la mirada en Él, superamos el peligro de sentirnos alejados de Dios. Sin embargo, tenemos que mantenernos vigilantes, porque ya viene en esta cuerda floja, viene otro peligro, es el peligro de la tentación. Ya, entonces hemos visto dos peligros hasta el momento, ¿verdad? El peligro de sentirnos alejados, el peligro de cargar un peso que no nos corresponde. Ahora el tercer peligro es de la tentación. Las tentaciones afectan a todo cristiano, aún los mejores cristianos. Todos somos tentados con frecuencia. Y la tentación puede presentarse, o las tentaciones pueden presentarse de muchas maneras. Puede ser una tentación de hacer algo que no debemos hacer. De romper uno de los 10 mandamientos, de mentir, robar, de esconder la verdad, de estar en una vida inmoral, de cometer adulterio, de robar, de ser menos que honestos en los negocios. Es que ya yo no tengo que desconocer mucho, ya ustedes pueden hacer su propia lista de cosas que somos tentados a hacer. Pero sea como sea, las tentaciones nos afligen y nos afectan. Son un peligro para todo cristiano. Son peligros porque somos débiles, somos de carne y hueso, de carne y sangre. Entonces somos de carne porque hay tentaciones carnales, como los pecados sexuales, los robos, ambiciones malas. Estas son como tentaciones de carne. Y hay tentaciones de sangre, como los pecados de emoción, de enojarse, o las mentiras, los celos, o los pleitos y las peleas. Entonces, como gente de carne y sangre, las tentaciones son de carne y sangre también. Y ahí viene y tambaleamos. Pero en eso, ven el punto fijo. Veamos a Cristo. Él no nos abandonará a nuestras pasiones y a nuestros pecados. En vez de esto, Jesús, nuestro hermano, Él tomó nuestra propia carne y hueso, nuestra propia carne y sangre. Él tomó nuestra forma de ser para venir en nuestra ayuda. Cuando Adán vio la ayuda que Dios había creado por él, ¿qué dijo? Este sí es de mi propia carne, ¿verdad? Como leímos en Génesis. Y cuando veamos a Jesús decimos, Él sí es de nuestra propia carne. Él es nuestra ayuda adecuada. Él es igual a nosotros en todo, menos el pecado. Una ayuda más que adecuada. Porque en su cuerpo humano, Dios sufrió toda tentación, igual que las tentaciones que nosotros sufrimos, pero Él jamás pecó. Por eso, de verdad, nuestro Dios entiende lo que estamos pasando.
porque Él lo vivió. Y lo vivió en nuestra propia carne. Y ya que Él entiende tanto, Él puede brindarnos una ayuda que de verdad necesitamos. Como dice el verso 18. Puesto que Él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. En toda tentación que enfrentamos, Jesucristo entiende. Porque Él ha pasado por lo mismo. Y Él es nuestra ayuda. Y aún más nos da su carne para fortalecernos en la Santa Cena, donde recibimos de esta carne, de este Dios hecho carne, su propia carne y sangre. Así que viendo nuestro punto fijo, viendo a la cruz, viendo a Jesús, superamos el peligro de las tentaciones. Y el diablo se enoja, se pone bravo, porque Él quiere tumbarnos de este caminar. Por último, entonces, el diablo viene y tenemos el peligro del mismo diablo. Porque el diablo de verdad, como un león rugiente, busca a quien devorar. Y él tiene grandes herramientas. La mentira, ¿verdad? El miedo, la muerte, el miedo de la muerte. Estas son como cosas que el diablo usa. Él quiere esclavizarnos con sus cadenas de miedo. Mucha gente teme a la muerte, ¿cierto? Y uno diría que todos temen a la muerte. Quizá a algún nivel es que sí, pero algunos viven con un temor escénico. Y la evidencia es que la gente hace un sinfín de cosas para poder extender la vida y evitar la muerte. Y hemos visto ya en toda esta locura de la pandemia y los contagios, es que la gente de verdad, por quizás la primera vez en la historia, todo el mundo se hizo caso. ¿Por qué? Porque todos tienen miedo de la muerte. Pero no solo es el miedo de la muerte, es miedo generalizado. El diablo tiene a muchas personas esclavizadas por miedos. El miedo, hay gente que tiene el miedo de salir de la casa. Este se llama el agorafobia. Hay gente que tiene miedo de conocer a nuevas personas. O gente que tiene el miedo de arriesgarse, intentar algo nuevo. O el miedo, mucha gente tiene el miedo de comprometerse a la fe cristiana porque no quieren ser unos extremistas. Hay gente que tiene el miedo de cambiar su estilo de vida, aun cuando se sabe que es para tu bien. No, yo tengo miedo de comer comida saludable. Es que la gente tiene miedo de confiar su vida plenamente en Dios. Tienen miedo de las adicciones, tienen miedo de dejar sus adicciones, tienen miedo de peleas, tienen miedo de no pelear. Es que la gente vive esclavizada por el miedo. Hermano, hermana, ¿estás esclavizado? Veamos a Jesús. El verso 14. Así como los hijos eran de carne y hueso, también Él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Y de esa manera librara a los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. ¿Estás esclavizado? Aquí hay liberación, hay libertad. Estás esclavizado, veamos a Jesús, porque con su muerte Él derrotó al diablo y por su resurrección tumbó al miedo. En Jesús hay libertad del miedo, en Jesús hay libertad del pecado, en Jesús hay libertad del diablo, en Jesús hay libertad de la carne débil, en Jesús hay libertad de las esclavitudes. El diablo para el cristiano ya no es un peligro, es un gusano, pisoteado por el pie de la carne y sangre de Dios hecho carne para nuestra salvación. Amigos, veamos a Jesús y el diablo huye. Veamos a Jesús y venceremos las tentaciones. Veamos a Jesús y nos acercaremos a Dios. Veamos a Jesús y el peso del pecado se nos quitará. Veamos a Jesús,
y si lo hacemos, hasta podremos caminar sobre el agua. Mis hermanos, frente a los peligros de la vida, frente al peso del pasado que sentimos, peso a la soledad que a veces tenemos, Jesús está cerca y nos llama hermanos. Veamos a Jesús, así caminaremos derechito hasta llegar a la gloria eterna. Que así sea, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y ahora que Jesucristo, quien vino a salvarnos y a rescatarnos de nosotros mismos, nos guíe y nos oriente cada día de nuestras vidas hasta la vida eterna.